¿Qué tal? En este video se explicarán los fundamentos de la llamada prueba de hipótesis, así como el desarrollo de casos estadísticos dependiendo de los datos que nos dan y lo que se nos pide hacer, echando mano de algunas herramientas tales como diagramas de flujo y tablas. Pues vamos con la prueba de hipótesis, pero antes tenemos que definir lo que es la hipótesis. Y la hipótesis es una aseveración o afirmación acerca de una propiedad de una población. Y posteriormente vamos a ver lo que es la prueba en sí, la prueba de hipótesis, también llamada prueba de significancia, que es un procedimiento para probar una aseveración o afirmación de una propiedad de una población. Hemos de recordar también que la estadística se divide en dos ramas, que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Donde si recordamos, la estadística descriptiva tiene su finalidad para describir y analizar numérica y gráficamente un conjunto de datos empleando estadísticos muestrales. Y la estadística inferencial tiene uno de sus propósitos el estimar un parámetro poblacional. Claro que este parámetro poblacional está en base a estadísticos muestrales. Es decir, si recordamos los estadísticos muestrales como la P, que es de proporción muestral, la X testada, que es de la media muestral, y la S, con la que se interpreta la desviación estándar muestral. Estas nos van a llevar a determinar o estimar un parámetro poblacional de la muestra a la población. Podemos inferir, por eso se llama estadística inferencial. Y a través del estadístico P, que es la proporción muestral, podemos determinar o estimar el parámetro poblacional P o P mayúscula, que es la proporción de la población, mientras que la X testada nos sirve para determinar la mu, que es la media poblacional, y de la S, que es la desviación estándar muestral, podemos determinar sigma, que es ese símbolo que aparece en la tercera posición, que es la desviación estándar de una población. Y el otro objetivo de la estadística inferencial es probar una hipótesis o afirmación con respecto a un parámetro poblacional. Y es ahí donde ponemos o presentamos nuestras hipótesis, que vamos a hablar en un momento, y podemos decir después de este proceso si la rechazamos o no la rechazamos. Ahora, para ir avanzando poco a poco en el análisis de la prueba de hipótesis, plantearemos 4 etapas de desarrollo. La primera, dada una aseveración, identificar la hipótesis nula y la hipótesis alternativa y expresar ambas de forma simbólica. Para eso tenemos que analizar el enunciado para poder determinar cuál va a ser nuestra hipótesis nula y cuál va a ser nuestra hipótesis alternativa. Y pues a su vez, esta puede ser de una cola o puede ser de dos colas. Cuando nosotros en la hipótesis nula tenemos pues la igualdad, y la que es cuando nos dice que sea en el enunciado, que sea distinto o diferente, entonces decimos que es de dos colas. Pero cuando nos dice que es mayor o menor en la aseveración, decimos que es de una cola. Y entonces esto se va a ver al momento de plantear las hipótesis. Tenemos que 2. Dado una aseveración y datos muestrales, calcular el valor estadístico de prueba. Que este estadístico de prueba puede ser Z para una proporción de una población, y aquí viene demostrado lo que es la fórmula, que es la diferencia de proporciones de muestral y la poblacional entre la raíz cuadrada del producto de P por Q, que es la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso, entre el número de la muestra, el tamaño de la muestra.
Otra forma es con la misma Z, pero esa es usada para cuando vamos a determinar la media de una población, siempre y cuando la desviación estándar poblacional sea un dato, o sea, sea conocido. Y es igual a la diferencia de medias, que sería la media muestral menos la media poblacional, entre el cociente de la desviación estándar poblacional entre la raíz cuadrada del tamaño del muestra. Ahora, cuando no conocemos esta desviación estándar poblacional, pues no podemos determinar el estadístico de prueba Z, y es entonces cuando echamos mano del estadístico T de student, que es muy similar al anterior, que es la misma diferencia de las medias, la muestral menos la poblacional, y nomás cambia, como no conocemos la desviación estándar poblacional, usamos la muestral. Y por último, con la chi cuadrada, es para cuando queremos determinar la desviación estándar o la varianza de una población, y es igual al producto de el tamaño de muestra menos 1 por la varianza muestral entre la varianza poblacional. El tercer caso es cuando nos dan el nivel de significancia y tenemos que identificar el valor o los valores críticos. O sea, a partir de alfa, que es nuestro nivel de significancia, que normalmente, si no nos lo da el problema, asumimos que es alfa igual a 0.05 o 5%, y a partir de eso determinamos nuestra Z crítica, o nuestra T de student crítica, o nuestra chi cuadrada crítica. Y eso nos va a servir si utilizamos, para el siguiente paso, que ya es como la conclusión, si vamos a utilizar, hay dos métodos, que el primero es el método tradicional, en la cual hay que comparar el estadístico de prueba, ya sea la Z, la T o la chi cuadrada del estadístico de prueba contra el valor crítico, ya sea Z de prueba contra Z crítico, T de prueba contra T crítico y chi cuadrada de prueba contra chi cuadrada crítico. Y por último, como mencioné, dado un valor estadístico de prueba, identificar el valor de P y plantear la conclusión de una prueba de hipótesis en términos sencillos y sin tecnicismos. O sea, ponerlo en un lenguaje sencillo que cualquier persona que nos escuche dar esta conclusión, al ellos poder leer el enunciado, pueda entender claramente. Vamos a hablar sobre las componentes de una prueba de hipótesis. Y en primer lugar viene la hipótesis nula, denotada por h sub índice 0, la cual es la afirmación de que el valor de un parámetro de población, que puede ser una proporción, tenemos un ejemplo, la media, o la desviación estándar, que viene denotada por P, mu y sigma, es igual a un valor aseverado. Posteriormente tenemos la hipótesis alternativa, denotada por h sub índice 1, la cual es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que difiere de la hipótesis nula. Para la forma simbólica de la hipótesis alternativa se puede utilizar, se debe emplear alguno de los símbolos menor que, mayor que o distinto a. Aquí tenemos unos ejemplos de la hipótesis alternativa para en caso de cuando según el enunciado la aseveración sea mayor que puede ser que la proporción sea mayor que, en esos ejemplos, que la proporción sea mayor que 0.5, que la media sea mayor que 98.6, que la desviación estándar sea mayor que 15. Eso cuando sea mayor que, lo cual nos da una cola derecha. Ahora, si nos dice menor que sea menor que, en nuestra gráfica representa una cola izquierda, y tenemos que es P menor que 0.5, la media o la mu menor que 98.6 y la desviación estándar menor que 15, de manera similar a la anterior.
Y el de la otra forma es cuando tenemos distinto a, o sea, que la proporción sea distinto que 0.5, que la media sea distinto que 98.6, o que la desviación estándar sea distinto a 15, lo cual nos da una gráfica con dos colas. Y entonces veíamos que una de las formas de desarrollar esa prueba de hipótesis es cuando nos dan una aseveración y la cual necesitamos identificar la hipótesis nula y la hipótesis alternativa y así expresar ambas de forma simbólica. Esta es la forma más sencilla dentro de la prueba de hipótesis, y lo cual lo único que nos pide aquí es, teniendo el enunciado, ver la aseveración y de ahí extraer cuál es nuestra hipótesis nula y cuál es nuestra hipótesis alternativa. Okay. Entonces, para empezar, vamos viendo este diagrama de flujo que nos puede ayudar. Hay tres tipos de prueba, como mencionamos brevemente en la anterior diapositiva, en la cual decía que el tipo de prueba puede ser de cola izquierda, puede ser de cola derecha o puede ser de dos colas. Y como mencionamos anteriormente, la cola izquierda es cuando la hipótesis nula, más bien la hipótesis alternativa, nos dice que es menor que, lo cual nos genera un gráfico, como les dije, de cola izquierda. Aquí podemos ver la imagen y podemos observar que está en la parte izquierda, es el área sombreada, y aquí menciona también lo que es aquí se puede apreciar el valor crítico y el nivel de significancia en la gráfica. También de cola derecha es cuando tenemos nuestra hipótesis alternativa mayor que, lo cual nos genera en un gráfico en la parte sombreada, la parte derecha. Y por último, cuando son de dos colas es cuando tenemos distinto a, y nos manda en nuestro gráfico que el área está repartida en las dos partes. Sí, el 0.05 que aparece en la parte izquierda, en la parte derecha, en la cola derecha y en la izquierda, aquí está repartido en dos áreas, en la parte izquierda, en la parte derecha, la mitad y mitad, porque es simétrico. Bien, seguimos. Ahora vamos a hacer tres ejemplos para ir identificando las hipótesis nula, la alternativa, a partir de nuestro enunciado, observar cuál es la aseveración, saber si es de proporción, de media, de desviación estándar, si es con la izquierda o es con la derecha, si está la igualdad o no está la igualdad dentro de la aseveración, y así poder determinar gráficamente con símbolos nuestra H0 y nuestra H1, que es la nula y la alternativa. El primer ejemplo nos habla de que la proporción de empleados que consiguen trabajo por medio de una red de contactos es mayor que 0.5. Aquí podemos observar rápidamente que habla de la proporción. Aquí rápidamente ubicamos que esto es P. También tenemos que dice que es mayor que, la proporción mayor que. Y aquí analizamos que no dice mayor igual, tampoco dice máximo o por lo menos. Ese tipo de expresiones ahí va como incluido el igual, el mayor igual, el menor igual, pero cuando nos dice mayor que es solamente mayor y no incluye este valor, no incluye el igual. Y cuando no incluye el igual, no contiene esa igualdad, entonces entendemos que es mayor que, y entonces va a ser nuestra hipótesis alternativa. Si de manera simbólica pudiéramos ver que es mayor o igual, entonces como sí contiene la igualdad, no iba a ser H1, iba a ser H0. Bien, entonces si la hipótesis alternativa es P mayor que 0.5, pues entonces el resto pues nos queda que es nuestra hipótesis nula, P igual a 0.5. Ya agarramos esos dos valores de H0 y H1 y los vamos a poner aparte. H0, P igual a 0.5, H1 o la alternativa P mayor que 0.5. Y estos valores son los que vamos a rechazar o no rechazar dependiendo del procedimiento estadístico que vamos a hacer más adelante.
Pero al momento de concluir, no podemos decir, pues se rechaza H0 o no se rechaza H0 porque eso no está claro. Para los que manejan estas cuestiones estadísticas, pues puede ser claro, pero no es claro a otras personas. Por esa razón no podemos concluir simplemente con se rechaza o no se rechaza. Entonces tenemos que tomar el enunciado y su aseveración, la cual dice: la proporción de empleados que consiguen trabajo por medio de una red de contactos es mayor que. Cuando ya definimos si rechazamos o no rechazamos, esa parte nomás la cambiamos, que dice es la aseveración de que es mayor que, y la vamos a cambiar que sea mayor que. Vamos a ponerlo así: la proporción de empleados que consiguen trabajo por medio de una red de contactos sea mayor que 0.5, y eso nos va a servir para concluir. O sea, dependiendo del problema y de la operación del procedimiento estadístico, vamos a tender a rechazar o no rechazar H0. Y entonces podemos decir, afirmar la aseveración de que la proporción de empleados por medio de la red sea mayor que, o no podemos afirmar. Entonces, ya utilizando estos datos del enunciado, pues entonces podemos concluir de una manera más clara. Ok, vamos haciendo otro ejemplo. Y dice: el peso medio de los pasajeros de avión con su equipaje de mano es a lo sumo 195 libras, cifra que la Administración Federal de Aviación difunde actualmente. Y aquí analizamos que ya habla de peso medio. ¿Sí? Medio. Entonces aquí vamos a mentalizarnos que va a aparecer una media. Y el dato de la cantidad es a lo sumo 195 libras. Esta sí contiene la igualdad. ¿Por qué? Porque dice a lo sumo, es desde 0 hasta 195. O sea, hasta esa igualdad. O sea, incluye el 195. Es como decimos con el igual. O sea, es menor igual, o sea, de 0 a 195. Y como contiene la igualdad, se convierte en la H sub 0, en la hipótesis nula. A diferencia del ejercicio anterior, del ejemplo anterior, que decía mayor que, y ahí no contiene la igualdad y por lo tanto se convierte en la hipótesis alternativa o H sub 1. Aquí sí es H sub 0. Y por lo tanto el resto sería H sub 1 o hipótesis alternativa. Sería lo que está después del 195, o sea, la media mayor que 195. De tal manera que nos quedaría, ya poniéndolo aparte, H sub 0, la media menor o igual que 195 y la alternativa media mayor que 195. Pero no hay necesidad de ponerle menor que. Vamos a poner igual. Bien. Y como habla de peso medio de pasajeros de avión con su equipaje de mano, sobre eso hacemos la conclusión de manera clara y sin tecnicismos. Le ponemos así: se va a rechazar la H0, se va a no rechazar la H0. Entonces podemos decir, ya cuando sabemos que si se rechaza o no se rechaza, ya podemos decir que existe evidencia suficiente que justifica el rechazo de la aseveración de que el peso medio de los pasajeros de avión con su equipaje de mano sea a lo sumo 195 libras. O no existe suficiente evidencia que justifique el rechazo de que el peso medio de los pasajeros de avión con su equipaje de mano sea a lo sumo 195 libras. Solamente esta parte va a ser la misma, nomás vamos a cambiarle si se rechaza o no se rechaza H0. O, en dado caso, vamos a decir: los datos muestrales sustentan la aseveración de que el peso medio de los pasajeros de avión con su equipaje de mano sea a lo sumo 195 libras, y así sucesivamente.
Ya por último, vamos a hacer este ejemplo en la cual nos dice que la desviación estándar de las puntuaciones del coeficiente intelectual de los actores es igual a 15. Ahora aquí vemos que es igual a 15. Bueno, estamos hablando de la desviación estándar, ¿no? Aquí me faltó encerrarlo. En la desviación estándar igual a 15. Entonces tiene la igualdad, y como contiene la igualdad, sería igual a 15, sería la desviación estándar igual a 15, y la alternativa pues sería que sea distinto a. O sea, aquí tenemos una prueba de dos colas, se contiene la igualdad, la alternativa que sea distinta de 15. Y la conclusión nos quedaría que la desviación estándar de las puntuaciones de los coeficientes intelectuales de los actores sea igual a 15. O sea, ahí vamos a decir que los datos muestrales sustentan la aseveración de que la desviación estándar de las puntuaciones del coeficiente intelectual de los actores sea igual a 15. O no existe la evidencia suficiente que justifique el rechazo y bla, 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 y acomodamos esa parte que está puesto en azul. Bien, ahora vamos a ver cuando dados una aseveración y datos muestrales, calculamos el valor del estadístico de prueba y con el nivel de significancia obtenemos el valor crítico. Vamos a ver este problema en el cual se incluyó los resultados de una encuesta de 703 empleados elegidos al azar, donde el 61% obtuvo trabajo por medio de redes de contacto. Y se utilicen los datos muestrales con un nivel de significancia de 0.05 para probar la aseveración de que la mayoría de los empleados, o sea, más del 50%, consiguen su trabajo por medio de redes de contacto. Calcule los valores del estadístico de prueba y los valores críticos. Bien, aquí podemos observar. Lo primero que tenemos que hacer es saber si es proporción, media o desviación estándar. Y aquí vemos, cuando veamos porcentajes, es proporción. Aquí podemos observar que dice de la muestra el 61% o 0.61 es P. Bien, aquí tenemos el primer dato. También por ahí vemos que es el total de los empleados, 703. Ahorita vamos a ir poniendo todos los datos. 61% es P muestral o proporción muestral. También nos dice que la mayoría, o sea, más del 50%, consiguen trabajo. Esta es la parte de la aseveración, lo que va a ir en la hipótesis. Y esa sería, pues como habla de proporción, sería la proporción poblacional. Y podemos observar también que dice más del 50%, no dice del 50 incluyendo el 50 en adelante, nos dice que más del 50, por lo tanto no incluye la igualdad, y si no incluye la igualdad, pues entonces es la hipótesis alternativa, P mayor que 0.5. Por lo tanto, la hipótesis nula pues es igual a 0.5. Lo vamos a poner ya bien con las hipótesis. Y aquí podemos observar también que la hipótesis alternativa P mayor que 0.5, ya podemos observar o determinar qué tipo de cola es, si es cola izquierda, cola derecha o dos colas. No es dos colas porque no es distinto a, no es cola izquierda porque fuera P menor que, pero como es mayor que, es una cola, es cola derecha. Ahora vamos a poner todos los datos. Ahí tenemos el alfa o nivel de significancia 0.05, el n que es el tamaño de la muestra 703, la proporción muestral es 0.61, ya lo habíamos mencionado, y pues P, que la proporción poblacional es 0.5, Q, que es 1 menos P, es 0.5 también. Y como es proporción poblacional, el estadístico de prueba pues es la Z, y la Z se calcula con la siguiente fórmula, que es la diferencia de proporciones muestral menos poblacional entre la raíz cuadrada del producto de la proporción poblacional por Q entre el tamaño de la muestra. Entonces sustituimos de la siguiente manera, resolvemos y nos da
un estadístico de prueba de 5.83. Ahora, ¿qué sigue? Pues sacar el valor crítico. ¿Qué ocupamos para sacar el valor crítico? Pues el valor crítico está en función de el nivel de significancia, alfa, y el tipo de cola, si es derecha, si es dos colas. Y para poder irnos a la tabla de Z, si es positiva, pues si es positivo, si es negativo. Si es cola izquierda, pues utilizaremos un tipo de tablas, cola derecha otro tipo de tablas. Y ahorita vamos a ver cómo definimos qué tipo de tabla es y qué nivel de significancia usamos. Bien, si el tipo de cola es izquierda, vamos a utilizar la tabla de la Z negativa utilizando el valor de alfa. O sea, en este caso, si alfa es 0.05, buscamos en la tabla el 0.05. Pero si es de cola derecha, vamos a buscar en la tabla de Z positiva, pero no alfa, sino 1 menos alfa. Entonces, en este caso sería 1 menos 0.05, buscaríamos el punto 95. Pero si es dos colas, buscamos en la positiva 1 menos la mitad de alfa. O sea, si es 0.05, sería 0.25, o 1 menos 0.025, buscamos 0.975. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la tabla de las zetas positivas, y ahí podemos ver el punto 95 que está ahí con un asterisco marcado porque son los valores más usados aquí en la estadística. Y no, ¿cómo se leería? Pues se movería hacia la izquierda y hacia arriba, y estos dos valores que están en la parte donde dice la columna y renglón de la Z se suman y nos da el valor de Z aquí. Bueno, también mencionamos una tabla de Z negativa, y la tenemos. Cuando no conocemos el valor de la desviación estándar poblacional, cuando estamos sacando la media de la población, pero no conocemos la desviación estándar poblacional, no podemos utilizar la Z, utilizamos la T de Student, pero para eso es otra tabla, y es la tabla de la T de Student que estamos mostrando en este momento. Pero cuando queremos validar la hipótesis de la desviación estándar de una población, pues necesitamos utilizar la de la H cuadrada. Bien, esas son las tablas que pudiéramos utilizar, pero vamos terminando este problema. Bien, pues teníamos la tabla de la Z positiva, donde el punto 95 efectivamente está ahí donde está el asterisco, y nos movemos hacia la izquierda y hacia arriba, y podemos ver que es 1.6 más la mitad sería entre .04 y .05, que eso es 0.045, más 1.6 que está a la izquierda, nos da 1.645. Y eso en la gráfica nos quedaría así, ubicando, ese sería el valor crítico o Z crítica. Y si lo comparamos o ubicamos el valor de Z de prueba, que dio 5.8, nos quedaría así. Aquí tenemos la gráfica donde ubicamos el valor de Z crítico que acabamos de sacar de tabla, mientras que el valor de Z de prueba es 5.83 y aparece a la derecha. Ya este ejercicio ahí terminaría, pero ya estamos muy cerca de concluirlo. Vamos a nomás mencionarlo un poquito, y en el siguiente ejercicio lo vamos a ver con profundidad. Aquí podemos ver que hay una zona de rechazo y una zona de no rechazo. La zona de rechazo es la que está a la izquierda de la Z crítica, y a la derecha pues la zona de rechazo. Entonces el 5.83 aparece en la zona de rechazo. Si hubiera sido 1.5 o 0.3 o el negativo, así, hubiera estado en la zona de no rechazo, pero como está después de, o es mayor, pues es mayor Z de prueba que Z crítico, entonces
se rechaza. En este caso se rechaza H0. Ya por último vamos a identificar el valor de P, plantear la conclusión de una prueba de hipótesis en términos sencillos y sin tecnicismo. Estamos viendo el problema y dice lo siguiente. Dice que una muestra de 27 dulces M&M tienen un peso medio de 0.8560 gramos. Suponga que sabe que S, que es la desviación estándar muestral, es 0.0565 gramos y considere una prueba de hipótesis que utiliza un nivel de significancia de 0.05 para probar la aseveración de que el peso medio de todos los dulces M&M es igual a 0.8535 gramos. Aquí ya marqué ciertas cosas que ocupamos. Por ejemplo, está resaltado con amarillo la parte que va a ser la hipótesis. Que si bien es cierto ponemos H0, H1 y ponemos la mu, la P o la sigma. Pero como aquí ya vamos a terminar concluyendo con términos sencillos y sin tecnicismo, no podemos dejarlo solamente diciendo vamos a rechazar H0. No vamos a rechazar H0 porque eso nadie entiende a menos solamente el que está haciendo el problema y que conoce de la cuestión ya estadística, que ya tiene práctica, sabe qué es eso. Pero una persona que no tiene este conocimiento necesita tener un poco más de información, como dice, ahí en términos sencillos y sin tecnicismos. Entonces lo vamos a hacer así. También nos dice que el problema dice tiene un peso medio, y aquí podemos entender de que la media muestral es eso. Tenemos también la desviación estándar muestral, es un dato, nos dan el nivel de significancia de 0.05. Entonces, ¿qué nos pide? El valor de P, la conclusión sobre la hipótesis nula, si se rechaza o no se rechaza, y hay una nueva que es si la conclusión final hay que ponerlo en términos sencillos y sin tecnicismos. Entonces, vamos a empezar. Ponemos nuestras hipótesis, que es de la media, porque ahí está en la parte remarcada con amarillo, que es igual o diferente, ¿ok? Como aquí en la parte amarilla que está recalcada, dice probar la aseveración de que el peso medio de todos los dulces es igual, y como contiene la igualdad, el H sub 0 va a quedar como la mu igual a 0.8535, contiene la igualdad, por lo tanto la alternativa quedaría con la media poblacional diferente a 0.8535. Y con eso podemos ver de que es de dos colas. Ponemos todos los datos que tenemos ahí en el problema, nuestro nivel de significancia, el tamaño de muestra, la media poblacional, la media muestral. No conocemos, por lo menos no nos lo dice el problema, la desviación estándar poblacional es desconocida, mientras que la muestral sí la conocemos. Y cuando no conocemos la desviación estándar poblacional, no podemos utilizar el estadístico Z. Nos vamos a ir hasta usar la T de estudio. Y esta es su fórmula. Es la diferencia de medias, la muestral menos la poblacional, entre el cociente de la desviación estándar muestral entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, o n. Sustituimos. Hacemos los cálculos necesarios y nos va a dar el estadístico de prueba de T-Student. Nos da 0.229. Ahora vamos a calcular, vamos a ir a lo que es la T crítica y vamos a utilizar la tabla de T-Student, en la cual está en función del nivel de significancia alfa, del tipo de cola, que en este caso son dos colas, y de los grados de libertad, donde los grados de libertad pues es n-1. Entonces sería, en lugar de 27 serían 26 en la tabla. Y eso es lo que vamos a buscar.
Aquí tenemos nuestra tabla de valores críticos de T, donde vamos a buscar en el valor de grado de libertad, vamos a buscar 26 con 0.05 en el área que dice 2 colas. Aquí podemos ver que donde se unen ambas, el renglón y columna, nos da un valor crítico de 2.056 contra el 0.229 del estadístico de prueba de T. Nos quedaría nuestra gráfica así. Aquí marcamos, como es de 2 colas, lo ponemos en ambos lados y ponemos el 2.056 del lado positivo y del lado negativo. Y en la parte de adentro va a quedar el estadístico de prueba, pero va a quedar dentro de la zona de no rechazo, porque si hubiera sido mayor que el 2.056 o menor que el menos 2.056, pues estaría en la zona de rechazo, pero no fue el caso. Entonces, como está en la zona de no rechazo, o que el estadístico de prueba es menor que el estadístico, la T crítica, entonces concluimos que no se rechaza H0. Vamos a ver el método del valor de P, y entonces, como va a ser la misma conclusión, con términos sencillos y sin tecnicismos, no lo vamos a poner aquí, nos lo vamos a guardar hasta el final. Este es el método tradicional. En el método del valor de P, pues nuevamente vamos a ver la gráfica. Teníamos los valores críticos, el 2.056, y eso es con el alfa 0.05. Para saber el método de valor de P, nos dice que es mayor que el nivel de significancia, o sea, si P es mayor que alfa, no se rechaza H0. Si P es menor que alfa, pues se rechaza H0. Ahora, ¿cómo saberlo según el valor de P? Nuevamente tenemos que echar mano de la tabla de valores críticos y buscamos el valor del 0.229 que nos dio del estadístico de prueba de T, con los grados de libertad de 26. Pero si observamos en ese renglón, en el renglón y columna de 0.01 y 26, nos da 2.779. Y si vamos avanzando a la derecha, va a ir bajando a 2.479, 2.056, 1.706, 1.315, pero el valor de P va a ir aumentando, va a ir de 0.01 a 0.02, como dice en la parte, en el área de las colas, a 0.05, 0.10, 0.20. El último que aparece en esta tabla, si la tabla fuera más grande, que en la cual hubiera más columnas, .30, .40, .50, pues probablemente nos encontraríamos por ahí el 0.229 porque va bajando, pero no llega a eso, no lo da esta tabla. Pero podemos entender que el último valor en donde aparece el 1.315, donde choca la columna y el renglón marcado con rojo, si nos vamos hacia arriba, aquí la P vale 0.20. Aquí ya es mayor que el 0.05 del nivel de significancia. Aún si lo siguiéramos un poco más, este punto 1.315, y lo siguiéramos hasta el punto 0.229, que es del valor que nos dan el valor de prueba, pues tendría que ser mayor que 0.20. Y por lo tanto, con mayor razón, va a ser mayor que el alfa, el nivel de significancia. Y como habíamos dicho, si el valor de P es mayor que alfa, pues no se puede rechazar H0. Ahora vamos con la conclusión.
Y la conclusión nos dice que no existe evidencia suficiente para rechazar la aseveración de que el peso medio de todos los dulces M&M sea igual a 0.8535 gramos. Para llegar a la conclusión o para saber cómo concluir, echamos manos de un diagrama de flujo para la conclusión final, en la cual primero vemos si la aseveración original contiene la igualdad. Hay unas que no la contiene, entonces sería la H1. Hay unas que sí la contiene, sería la H0. Si es la respuesta sí, como en este caso, seguimos para acá, la aseveración original contiene la igualdad. Ahora la pregunta es, ¿se rechazó H0? Si fuera un sí, pues había que poner, ¿existe la evidencia suficiente que justifica el rechazo de la aseveración de que? Y lo que pusimos de los dulces de M&M. Pero como fue un no, nuevamente, entonces pusimos, no existe evidencia suficiente que justifique el rechazo de la aseveración, que marcamos y pusimos remarcado con amarillo. Y pues eso sería todo el problema, cómo fuimos desarrollando desde lo más sencillo de la prueba de hipótesis hasta ya concluir con términos sencillos y sintéticos.